Hoy tenemos de invitado a Rubén Máñez, de rubenmanez.com. Estudió el grado de Administración y Dirección de Empresas y ahora lleva unos años siendo un gran consultor de marketing digital especializado en publicidad en Facebook e en Instagram Ads. De esta manera ayuda a empresas y emprendedores a ser más visibles en Internet y a conseguir aumentar sus ventas. Aparte de ello, es coordinador de formación educativa en la prestigiosa Escuela de Marketing and Web. Una vez dicho todo esto, que no es poco, solo me quería decir una cosa. Bienvenido a tu casa, Rubén. Hola Alejandro, nada, en primer lugar quería agradecerte la invitación y el estar aquí, el poder contar contigo y con tu comunidad pequeñas cositas, ¿no? La que vamos a hablar hoy. Exactamente. Yo ya te agradezco también lo que agradezco a los invitados también, que el tiempo es uno de los bienes más valiosos y que es algo que no se puede recuperar, y que tengas esa amabilidad de dejarme tu tiempo para que mi audiencia te conozca o te conozca más y aprenda de ti, pues la verdad es que te agradezco muchísimo. Hoy, Rubén, vamos a hablar de estrategias de Facebook Ads, pero que incluya lead magnet y mail marketing. Es algo, la verdad, que es muy completito, ¿no? Sí, bueno, al final cuando tú haces una campaña, principalmente yo me dedico a hacer campañas para servicios, para infoproductos y para formación, ¿no? Y negocios locales, juega un papel importante la parte del lead magnet. Es decir, cómo vamos a atraer a las personas a nuestra página web, porque al final tienes que pensar en el usuario. Es decir, cuando estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, me da igual la red social, las personas no estamos con el chip, digamos, con la predisposición a comprar. No, estamos viendo, pasando el tiempo, estamos viendo qué hacen nuestros amigos, viendo qué hacen influencers a los que seguimos, viendo qué hacen a veces marcas, etc., ¿no? Pero estamos pasando el tiempo, incluso a veces yo la utilizo también para, voy a ir a comer a un sitio, voy a ver la carta de ese restaurante, las fotos de otras personas que han ido a ese restaurante, qué tal, ¿no? Entonces, estamos para pasar el tiempo y cotillar cosas. Entonces, Claro. mostrarle anuncios a personas que no están con el chip, no están con la predisposición de comprar y darles directamente nuestro producto, es realmente lo que se suele hacer, pero no es lo correcto. Antes hay que, digamos que nos estamos saltando unas fases previas hasta que el usuario compra. Ahí es, por ejemplo, donde entra esa parte del lead magnet. Claro, hay que calentar un poco al cliente, por así decirlo, ¿no? Siendo un poco vulgar. Sí, básicamente porque también influye el precio del producto que tú vendas en este caso. No es lo mismo vender algo, digamos, hasta 47 euros, que digamos que suele ser lo que se dice como precio impulsivo, ¿no? Que compras por impulso, que estar vendiendo, como nosotros tenemos en la escuela, un máster de 4.000 euros. Es decir, yo hago anuncios directamente para vender un máster de 4.000 euros a personas en Facebook y digamos que nos comeríamos los mocos. Ya, a ver quién tiene esa persona, ese impulso de gastarse de golpe 4.000 euros en un anuncio, ¿no? Al ver un anuncio de 4.000 euros. Claro, ahí es donde entra el juego el lead magnet, porque al final no existe una herramienta perfecta, no existe un canal perfecto, sino que lo ideal es combinar diferentes estrategias entre sí. Entonces nosotros, por el tipo de cliente o por el tipo de cliente que yo he gestionado, las campañas casi siempre eran a conseguir los datos de esa persona. No. ¿Para qué? Para que nosotros cuando hacemos publicidad tenemos que estar pagando siempre por volver a impactar a esas personas. Si consigues los datos de esas personas, ya tienes un canal más por el que trabajar esa persona, ese lead, que es el email marketing, que únicamente pagas la herramienta pues en función del número de contactos que tengas, como es en nuestro caso. Exacto. Como bien te he escuchado decir muchas veces, Rubén, cuando se trata de publicidad, mucha gente va corriendo a crear el anuncio, pero antes hay muchos apartados que cumplir, y en este caso vamos a tener, si vamos a meter en nuestra estrategia un lead magnet y también el email marketing, me imagino que el número de pasos previos serán mayores, ¿no? Entonces, ¿les podrías explicar un poco a la gente que nos esté viendo qué puntos, aspectos tenemos que mirar previamente? Me imagino que son muchos, pero los que se te ocurran así ahora mismo, Claro que sí. ¿cuáles crees? Mira, lo primero, cuando haces publicidad, da igual el canal que sea, ahora estamos hablando de Facebook y de Instagram Ads, pero me daría igual el canal, ¿vale? Lo primero es tener claro las personas a las que nos dirigimos. ¿Por qué? Porque esas personas normalmente tienen diferentes motivaciones de compra, diferentes puntos de dolor. Y con la publicidad tenemos que ser capaces de llegar a esos puntos de dolor. En la publicidad es algo que se conoce como también, digamos que es un concepto que ya tiene muchos años, que viene a decir como los diferentes niveles de conciencia, ¿vale? Que es un libro, no me acuerdo ahora el libro cómo se llamaba, después te lo busco, que me venga a la cabeza, pero ¿Sí? lo que viene a decir es que una persona pasa por diferentes niveles de conciencia hasta que acaba terminando comprando un producto. Digamos que el nivel de conciencia 1
es una persona que no sabe ni que tiene un problema, y cuando no sabes ni que tienes un problema, pues no te pones a buscar soluciones, obviamente. El nivel de conciencia 2, digamos que va enfocado a personas que ya saben que tienen un problema, pero no saben que lo pueden solucionar. El nivel de conciencia 3, la persona ya sabe que tiene un problema y ya sabe que hay soluciones. ¿Cuál elegir? No sabe, no tiene ni idea de qué elegir, ¿vale? Nivel 4, digamos que ya es consciente del producto, es decir, ya sabe que hay soluciones y qué solución puede ser la que mejor resuelva ese problema. Y el 5 es cuando ya está a punto de comprarte, pero hay algo que le falta para tomar esa decisión de compra. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy promocionando un máster y muestro anuncios directamente del máster a personas que no me conocen de nada, yo ya estoy haciéndole publicidad al nivel 4 y 5 de esos niveles de conciencia. Me estoy dejando de lado el nivel 1, 2 y 3, que es realmente donde está prácticamente el 80% del público objetivo. Porque cuanto más niveles de conciencia subas, cuanto más el nivel, menos personas hay en ese nivel. Sí, sí. Entonces, eso sería uno de los primeros puntos que yo haría a la hora de hacer publicidad. Definir muy bien a mi cliente ideal y definir los diferentes niveles de conciencia. Que al final podríamos decir que los niveles de conciencia es como el proceso de compra del cliente, es decir, el paso que pasa, los diferentes puntos que convierte a un cliente desde que reconoce que tiene un problema o necesidad hasta que acaba comprando. Entonces, en cada uno de esos puntos hay que hacer anuncios diferentes y hay que adaptarlo a esos niveles de conciencia. Vale, entonces tenemos que primero establecer bien claro cuál es nuestro público objetivo y después también conocer un poco el nivel de conciencia de cada, bueno, potencial cliente. Correcto. No me acuerdo del año en que se publicó el libro, pero el autor era Eugene Schwartz, ¿vale? Mi inglés es un poco malo, la pronunciación, pero bueno, ya pondrás las notas del autor ya en el capítulo. Dos, con el inglés, ya somos dos. Y es un concepto bastante antiguo, ¿vale? Yo, de hecho, lo escuché por primera vez hace ya un poco de unos años, me lo enseñó Javi Pastor, que también tengo muy buena relación con él, y desde entonces sí que trato de aplicarlo tanto en las páginas de venta como en los anuncios. Claro, y en los niveles de conciencia ahí cambia todo según el nivel de conciencia en el anuncio. Cambia el texto, cambia la imagen, cambia el proceso por el que vas a llevar al cliente, me imagino. Correcto. Entonces, según el nivel de conciencia sea de nivel 1, en plan del nivel más bajo, por más embudos, ¿no? Tendrás que llevarlo para ir calentando a ese cliente y darle ese adiestramiento de que es el curso adecuado para él y que no se asuste con los 4.000 euros. Claro. Digamos que el proceso también va en relación al precio que tenga ese producto. Cuanto más precio tenga ese producto, pues en teoría más largo va a ser el proceso de decisión de compra. Es decir, tú no te compras un coche de la noche a la mañana. Puedes pasar meses hasta que llegues a tomar la decisión de compra. Cuanto más complejo es la decisión, más caro también suele decir, más te va a costar. Entonces vas a tener que hacer diferentes acciones. En el caso de un máster, digamos que primero tendrás que ir a ese nivel de conciencia 1, 2 y 3, y el objetivo en esas etapas, digamos que es conseguir los datos de esa persona. Ahí es donde entra en juego el lead magnet, sobre todo en la etapa 1 y 2. Pero no es el mismo enfoque que tienes que ir a una persona que no sabe que tiene un problema que el que ya sabe que tiene un problema. Exacto. Entonces, el copy no es el mismo, porque si tú ya sabes que tiene un problema, pues tú ya le ofreces tu lead magnet como solución. Si aún no sabe que lo tiene, a lo mejor tienes que trabajar una parte más para despertar ese problema. Y cuando ya llegas, por ejemplo, a un nivel de conciencia 4 o 5, pues ya entonces ya le puedes mostrar testimonios, le puedes mostrar casos de éxito, la garantía también juega un papel importante, todo ese tipo de cosas que terminan de hacer la decisión de compra más fácil para la persona. A mí me encanta mucho, porque bueno, yo fui y soy alumno de Rubén, y me encanta mucho las clases que has dado de Facebook Ads, cuando pones el ejemplo, sobre todo, para ir aumentando los niveles de conciencia, pones siempre el negocio del dentista, ¿no? Que va un cliente al dentista, te da una limpieza bucal gratuita o te da una revisión gratuita, y pues ese dentista te va señalando diferentes problemas que tienes a nivel bucal. Entonces ahí es cuando empieza con un empaste de 40 y pico euros, después te va
¿No? ¿Puedes explicarnos un poco eso para que la gente lo entienda? Sí, Porque me encanta ese eso, ejemplo siempre. eso es muy típico en los negocios locales. En el caso de un dentista, una clínica dental, eso también está relacionado con la escalera de valor. Es decir, un dentista, una clínica, tiene diferentes productos con diferentes precios. Digamos que el lead magnet más habitual suele ser en ese caso una revisión gratuita. Esa revisión gratuita, la clínica pierde dinero, obviamente, con esa revisión gratuita, porque está empleando una persona que tiene un coste de mano de obra en hacerle un contenido gratuito al paciente. Lo que pasa es que normalmente cuando nosotros vamos al dentista, nosotros pensamos que, salvo que se nos caiga un diente o tengamos mal aliento o algo de eso, no sabemos realmente muchas veces que tenemos un problema en la dentadura, en los dientes. Entonces, que digamos que al hacer esa revisión gratuita, te hacen como un check-out, ¿no? Como te revisan todo lo que tienes en la boca y te sacan la muela, nunca mejor dicho, te sacan todo lo que tienes mal. Y a partir de ahí ya te dicen, mira, es que tienes este problema, te lo recomendamos solucionar porque puede derivar en esto o en esto. Y ya te va despertando y dices, ah, vale, no sabía que tenía este problema. Lo normal es que después te vayas a casa, te pongas a buscar información sobre ese problema y te pongas a buscar diferentes, aunque hayas ido en esa clínica, te vas a poner a buscar diferentes clínicas porque vas a comparar precios. Entonces, ahí ya es un nivel de conciencia 4, 5, que entonces ya tienes que demostrarle por qué tú tienes que ser esa clínica la que le resuelva el problema. Claro. Ahí entra mucho en juego también el tema de posibilidad de financiación, todo ese tipo de reductores de ansiedad, digamos. Es que ese ejemplo me encanta muchísimo porque se ve como un negocio local, pues va aplicando una serie de estrategias que nosotros a lo mejor podemos ver un poco complejas, pero es que mira, es que hasta los dentistas que no estudiaron marketing, pero oye, saben muy bien ese tipo de estrategia a aplicar para ir, que ese cliente que vino para una revisión gratuita, a lo mejor acaba ya comprando productos de cierto precio. Sí, tú piensas que la mayoría de las bases de marketing de las ventas siguen siendo las mismas que hace años. Lo único que a lo mejor está cambiando ahora es la forma de transmitirlo o los canales en los que lo hacemos. Pero las bases suelen ser las bases de la venta suelen ser las mismas que hacían hace años. Es decir, en copywriting, por ejemplo, los referentes en España de copywriting te enseñan al final las bases de los grandes copywriters de hace tiempo, de hace años. Es decir, Sí. te hablo de 1960 para arriba. ¿Por qué? Porque las bases del ser humano siguen siendo las mismas. Lo que está cambiando son la tecnología, pero las bases, cómo funciona nuestra parte emocional y racional, siguen teniendo los mismos principios ahora que hace prácticamente 20 años. Exacto. Todo va teniendo una evolución, pero por así decirlo, el pilar fundamental aún se mantiene, ¿no? Eso es, eso es. Vale. Rubén, ¿cuánto tiempo necesita el potencial cliente en tomar una decisión de compra? Es decir, claro, le vamos enseñando ya los precios o lo vamos llevando por una serie de fases, lo estamos ahí un poco ya haciéndolo entrar al gusanillo, pero ¿cuánto tiempo tarda? A lo mejor en función del precio también, me imagino. Aquí te voy a decir una frase que a ti te encanta, que es, bueno, una palabra, mejor dicho, que es depende, que se utiliza mucho por ahí, por Galicia, ¿no? Me han dicho. Sí, algo me suena. Vale, pues te pongo un ejemplo del máster porque es el caso que más nos suena a los dos, pero podemos hablar de otros casos en concreto. Okay. Es decir, una persona cuando nos solicita información para el máster, es muy raro que nada más solicitar información ya decida que se va a apuntar. Muy raro, ¿vale? No sé la media ahora mismo exactamente qué pasa desde que la persona se apunta, o sea, deja sus datos hasta que se apunta, porque cada persona es un mundo. Sí. Pero sí que por lo menos pasa una semana o más. En esa semana o más, ¿qué hace esa persona? La persona, cuando vas a pagar 2.000 o 4.000 euros, quieres estar totalmente segura de que no te vas a equivocar en la decisión. No es como, por ejemplo, cuando pagas 20 euros, que lo sueltas por impulso. Ahí quieres estar totalmente seguro de que vas a acertar en la decisión, de que no vas a invertir mal ese dinero. Entonces, esa fase, ¿qué hace la persona? Busca opiniones de los alumnos, se fijan los precios de otros programas, se fija en el temario de otros programas, en el profesorado, en las garantías, en el tiempo de prueba, en cuántas herramientas va a tener acceso. Es decir, todo ese tipo de cosas son las que acaba determinando si se apunta o no a una formación y aparte el feeling que tenga con la escuela. Ajá. Durante ese tiempo, lo que hay que hacer ahí, o lo que hacemos nosotros, es trabajar dos canales principalmente.
el canal de Facebook Ads para captar leads y después para hacerle remarketing a las personas que están ya en la base de datos y que han mostrado interés por el máster. Ahí le hacemos 2 anuncios, que es un anuncio con testimonios de otros alumnos ya. Es decir, contamos, por ejemplo, 5 testimonios. El típico anuncio en Carrusel, que hay varios vídeos, pues le ponemos ese vídeo de testimonios. Y le ponemos uno que va a Messenger. Por si tiene dudas, que venga a hablar directamente con nosotros por Messenger, que también podría ser por WhatsApp. Genial. Eso hacemos en cuanto a Facebook cuando ya tenemos esa persona. Eso lo que hacemos es ayudar a esa persona a tomar la decisión de compra. Cuando ya se está acercando la fecha de comienzo del máster, es decir, de cierre del carrito, lo que hacemos ya pues, es un anuncio ya más de urgencia, de últimas plazas. Exacto. Lo que pasa es que no tiene sentido poner ese anuncio de última urgencia en junio, cuando el máster empieza en octubre. Ya. Ahí lo que hacemos es jugar con bonus. Porque lo malo de una formación que le dejas tanto tiempo para poder pensarlo a una persona es que acaba alargando la decisión de compra. Y la acaba alargando. ¿Por qué? Porque no tiene una urgencia, no tiene una necesidad de comprar. Entonces ahí se juega con 2 cosas. Tocamos la urgencia y la escasez con 2 cosas. Podemos hacerlo a nivel de precio. Es decir, imagínate, esto no lo hacemos nosotros, pero se podría hacer. Las primeras X plazas a un precio. Luego sube el precio. O también a nivel de cantidad. Quedan 15 plazas, quedan 13 plazas. Cuando es una formación física, sí que tienes un límite de plazas, con lo cual puedes jugar con eso. Nosotros no nos gusta jugar con el tema de precios, nos gusta jugar más con el tema de contenido. Es decir, lo que hacemos es bonus. Es decir, si te apuntas antes de que acabe julio, por ejemplo, al máster, tienes un bonus que solo lo van a tener quienes han apuntado antes del 31 de julio y todos los alumnos que se han apuntado antes, obviamente. Sí. Cuando haces esos bonus tienes que hacerlo tanto a los que se han apuntado en ese mes como a los que ya se habían apuntado en junio. En agosto haremos un bonus, lo mismo, para los que se apunten en agosto. Los que se apuntaron en julio también tendrán acceso a ese bonus, pero los que se apunten en septiembre no tendrán acceso ni al bonus de agosto ni al bonus de septiembre, o sea, de julio, perdón. Con eso lo que haces es trabajar esa parte más de urgencia. Vale. Y otro aspecto que creo que también hacéis y que también, y si me equivoco y no lo hacéis, yo creo que sería también a lo mejor una buena idea, es mostrarles un poco el caramelillo, ¿no? En plan que vosotros creo que tenéis una sección de acceder a las 3 primeras clases de X año o algo de eso. Entonces, claro, la gente ve el contenido y la calidad de ese producto que vosotros le estáis, de ese servicio que estáis ofreciendo y dirá, joder, si estas 3 clases son así, ¿cómo serán las demás? ¿No? Vale, te cuento por qué tenemos ese lead magnet. Nosotros hacemos diferentes encuestas. Por ejemplo, para que tú te apuntes al máster, tienes que antes rellenar un formulario de cualificación. Ese formulario de cualificación tiene diferentes preguntas. Una de ellas es ¿qué valoras más a la hora de elegir una formación? Uno de los puntos que más valoran las personas es que sea práctica, que no sea teórica, como la mayoría de escuelas de negocio, y que, por ejemplo, tú des una clase y al momento de que te enseñen algo ya puedas aplicarlo en un proyecto. Entonces, obviamente ninguna escuela de marketing te va a decir que sus clases no son prácticas. Se estarían tirando piedras sobre sí mismos. Entonces, ¿qué forma hay de demostrarle a ese cliente potencial, sin palabras, que lo vea él mismo, de que las clases realmente son lo que te dice, que son prácticas? Dándole acceso a 3 clases sin ningún problema. Exacto. Así esa persona realmente lo puede comprobar. No es que te lo diga yo, es que tú lo puedes ver como son. Es que ya lo ve y eso aporta cercanía, ¿no? Claro, y transparencia. Transparencia y que te diferencia del resto de escuelas de marketing y escuelas de negocio que únicamente te ofrecen como lead magnet el típico dossier descargable. Vale. Aquí nosotros, Rubén y yo, estamos hablando de ejemplos reales de la escuela, pero esto quiero que lo veáis un poco como ejemplo y después lo podáis extrapolar a vuestro sector, a vuestro negocio, etcétera. En plan, porque me gusta sobre todo en este sentido que se está orientando esta entrevista a poner ejemplos reales, porque así yo creo que es de una forma mucho más amena de explicarlo. Entonces, claro, aquí se está hablando de un producto, de un servicio, que en este caso es un curso de marketing digital, un máster en marketing digital, y todos los consejos que os está aportando Rubén, no os centréis solo de que solo sirve para este negocio, en plan que para que os deis un poco de cuenta de las ideas o podéis coger X conceptos y aplicarlo a vuestro negocio.
Correcto. Si quieres que hablemos de lead magnet para vender servicios, sin problema. Ponemos ejemplos de lead magnet para vender servicios. Claro, claro, claro. No, yo creo que el ejemplo vamos bien, a mí me está gustando por lo menos que pues, se ponga este ejemplo porque si no se pone ejemplos reales, pues a lo mejor la gente o no lo pilla o no lo ha entendido, porque yo, por ejemplo, no lo pillaría. Si me pones más ejemplos reales, a mí me es más sencillo de Claro. entenderlo. Imaginémonos que es, por ejemplo, tu caso o otro freelance que quiere vender servicios. Sí. ¿Qué tipos de lead magnet podríamos tener ahí que sean efectivos para conseguir clientes? Oye, tú me has leído la pregunta siguiente, ¿no? Que ¿Es esa, no? Iba a eso. Mira, en el caso de vender servicios, hay diferentes tipos de lead magnet. Están los típicos que ofrecen las consultorías gratis. A mí ese personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque te va a costar diferenciar a aquel cliente que realmente está interesado de aquel que únicamente quiere aprovecharse de ti, de tu tiempo libre y sacar ideas para poder aplicarlas después directamente a él. Entonces, es un tipo de lead magnet. He visto hacerlo a muchas personas, pero a mí personalmente no termino de verlo. Creo que hay otros que pueden ser más interesantes. ¿Cuál de ellos? Por ejemplo, los casos de éxito. Los casos de éxito en el que tú enseñes sobre un sector concreto. Imagínate que yo quiero ir a vender servicios de Facebook Ads para e-commerce o para infoproductos. Entonces, enseñaría un caso de éxito de un e-commerce que ha facturado no sé cuántos aplicando una estrategia concreta. Entonces, tú enseñas el ejemplo de esa estrategia, cómo se ha aplicado y los resultados. Y también suele ir acompañado después de un testimonio real del cliente al que las ha gestionado eso, porque eso tiene que ser, obviamente, bajo que te acepte antes el cliente que te permite mostrar los datos por dentro. Eso vas a un nivel de conciencia bastante amplio. Tocas prácticamente todos los niveles de conciencia con ese tipo de lead magnet. Y te permite también cualificar mucho a esa persona. Ese es uno. Ahora seguramente me dirás, vale, ¿y qué pasa si aún no tengo casos de éxito? Exacto, como puede ser en mi caso. ¿Qué hago en ese caso? Bueno, en ese tipo de caso hay otros tipos de lead magnet que también funcionan muy bien para vender servicios. Uno de ellos son los talleres presenciales. ¿Por qué los talleres presenciales? Porque los talleres presenciales estás más en caliente, ves a las personas y transmites más confianza que únicamente haciendo un webinar, que te venden online. Y no solo eso, porque en un presencial, tú en el descanso puedes hablar con las personas, te pueden preguntar, y no solo eso, es como la gente es mucho más proactiva a preguntarte que si únicamente estás detrás de un webinar, que al final lo normal es que sea un webinar que de ti para todos, en el que únicamente te pregunten por el chat, en el bueno de los casos. Entonces, los talleres presenciales son muy buena herramienta para vender servicios. Sí, y en combinación con una estrategia detrás de email marketing. Por ejemplo, te cuento un caso que hicimos de un taller presencial para vender servicios. Venga. Hicimos campañas de Facebook Ads e Instagram Ads para hacer un taller aquí en la escuela de marketing para fotógrafos. Entonces, lo bueno de hacerlo en la escuela, aquí donde estamos, es que puedes hacerlo presencial y por streaming a la vez. Con lo cual vas al público de España y vas al público, en este caso, de Valencia presencial, a la vez. ¿Qué haces con esto? Vale, das un taller. Ese taller suele tener un tipo de estructura concreta. Por ejemplo, imagínate, cuentas 3 claves para conseguir clientes como fotógrafos de bodas, ¿vale? Pues cuentas clave 1 y cuentas el contenido de esa clave. Y después, al finalizar la clave 1, cuentas el testimonio de un cliente que ha conseguido resultados gracias a aplicar esa estrategia en concreto. Cuentas la clave 2 y después de contar la clave 2, cuentas otro testimonio de un cliente que ha conseguido resultados gracias a conseguir o realizar esa acción. Clave 3 sería el mismo tipo de estructura. Y después, lo que suele hacer es contar una clave extra, como si fuera un bonus. Y das la posibilidad de que se descarguen esa clave extra en un lead magnet que pones adicional. Entonces, esas personas que se descargan adicionalmente ese contenido extra, digamos que entran en una estrategia de una serie de emails automatizados. Vale. En el que tienen como objetivo que tú agendes sesión con esa persona. Agenda sesión y es importante también que cuando la persona agende sesión, antes te rellene una encuesta de evaluación. Esa encuesta lo que te permite es saber realmente 2 cosas. Si tú puedes ayudar realmente a ese cliente y si él está realmente tan interesado en tu servicio como para perder 5 minutos en rellenar la encuesta. Y después ya agendas telefónicamente y tienes la reunión de ventas. Genial. Eso puedes hacer tanto taller presencial, pero también lo puedes aplicar para un webinar. No habría ningún problema. Hay una cosa que no está escrita, creo que en ningún lugar, pero
me tiene pasado que yo tengo acudido aquí a mi ciudad así a talleres presenciales y claro, el taller presencial será siempre por algún motivo, en plan, sobre todo pues captar clientes o posibles clientes, la gente te conozca. Y tengo visto a varios profesionales que dan muy bien la materia y pues toca el descanso o toca la final de la sesión y se quedan ahí arrinconados en su portátil, en plan que con muy bien que hagas la estrategia de la reunión y etcétera, porque tienes que dar el paso de acercarte a ellos, oye, ¿qué tal? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué tipo de negocio tienes? No, Rubén, yo creo que la parte humana también es un factor importante. Es importante, pero es que es la que más cuesta realmente. Es decir, la parte técnica, digamos que al final es ABCD, una vez entiendes un poco la parte técnica de cada herramienta. La parte de venta, la parte de relacionarse es lo que suele costar más, digamos. Ya, ya, Y hay ya, hay mucha gente que de hecho no se atreve a hacer talleres presenciales por esa parte. por ese tema. Claro, Ya, entonces ahí tendríamos, vale, ¿qué pasa si no tengo casos de éxito? ¿Qué pasa si no me atrevo a hacer talleres presenciales ni me atrevo a hacer webinars? ¿Qué tipo de lead magnet me quedarían para conseguir clientes? Ahí digamos que podríamos hacer 3 estrategias. Primero, está el típico lead magnet en PDF con los errores. ujú, ¿Vale? Pues errores por los que tu página web no es rentable. O 3 claves por las que tu página web no sé qué, no sé cuántos, ¿no? ujú. O 3 errores que cometen la mayoría de anunciantes en Facebook Ads. Vale, típico de errores y iría también a una secuencia de email marketing después, cuyo objetivo es agendar sesión. Otra cosa que funciona bien son los lead magnet sectoriales, es decir, lead magnet que preparas para un sector concreto. No es lo mismo ir con un mensaje de marketing generalista, pues las 13 mejores estrategias de marketing, que ir con las 3 estrategias para conseguir más clientes para tu clínica dental. Cuanto el mensaje sea más concreto, más vas a conectar con tu audiencia. Y no solo eso, las campañas de publicidad te van a salir más baratas. Porque no es lo mismo ir a todo tipo de empresas a ofrecer tus servicios que ir a un sector específico. Cuanto más específico sea, más vas a afinar con el mensaje y menos te van a costar en teoría las campañas de publicidad. Y también funcionan bien los lead magnet temporales. ¿Qué es un lead magnet temporal? Imagínate, noviembre es el Black Friday, ¿no? Sí, Pues entonces lo que tú puedes hacer si lo que quieres es crear campañas o conseguir clientes para gestionar las campañas de Black Friday, ujú. es 2 meses antes preparar ya un lead magnet enfocado a estrategias para aumentar tus ventas en Black Friday. Entonces promocionas ese lead magnet. Y el lead magnet, Rubén, ¿hasta qué punto, a ver, lógicamente tiene que ser un lead magnet currado, pero ¿hasta qué punto debemos profundizar mucho en el lead magnet? O porque hay gente que, claro, quiere cantidad y casi y llega un momento que a lo mejor es casi tan valioso el lead magnet como el producto en sí. Entonces, ¿hasta qué punto nos tenemos que rayar, por así decirlo? Mira, esto que preguntas es importante porque la mayoría de gente se pasa de dar valor, ¿vale? Sí, ¿no? Aquí hay que diferenciar el qué y el cómo. Yo siempre pongo el caso de Coca-Cola. Coca-Cola tiene una fórmula secreta, ¿no? Que nadie Sí. conoce. Ujú, Entonces, Coca-Cola no te cuenta su fórmula mágica, entre comillas. ¿Por qué? Porque ujú. si Coca-Cola te contara eso, todas las personas harían ese Coca-Cola, la competencia haría Coca-Cola y con lo cual no vendería. Exacto. Entonces, si tú a una persona le estás contando ya el cómo tiene que hacer las cosas, ¿para qué te va a contratar a ti? Si ya le estás contando cómo hacerlas. Eh, Entonces, tú tienes que contarle en el lead magnet el qué. Y el cómo es la solución de pago, es tu producto, es tu formación, es tu servicio o es tu infoproducto. Entonces, hay que tener en cuenta que el lead magnet tiene diferentes características. Una de ellas es, por ejemplo, que sea de consumo rápido. ¿Por qué? Porque, claro, si tu lead magnet es una masterclass de 1 hora, ¿cuántas personas se van a ver 1 hora gratis? Porque tienes que pensar, una cosa que es gratuita, no le das el mismo valor que algo que te ha costado dinero. Entonces, si le das 1 hora de una masterclass gratis como el lead magnet, es poco probable que la persona se la vea entera. Entonces, tienes que darle algo que sea de consumo rápido y que, sobre todo, pueda aplicar al momento en el que ha consumido ya ese lead magnet. Que tenga un beneficio, ya sea a nivel de tiempo, ya sea a nivel económico, da igual, un beneficio, que lo pueda consumir rápidamente. Exacto, porque una cosa de los que hemos hablado también en clases es que tiene que ser un lead magnet, sobre todo lo que has dicho tú, que sea rápido de consumir, porque si no la gente se lo descarga y se ve que es muy largo, lo va dejando en plan, ya me lo leeré y no acabas tú consumiendo pues la intención de esa persona, que era darles el lead magnet para entrar en el gusanillo.
Correcto. me imagino. El email que yo tengo es un PDF, son 5 hojas con 5 gráficos explicados y que después con la aplicación se va a 12, pero realmente son únicamente 5 hojas el PDF. Vale. No hace falta más, en mi caso. Ahora que tenemos ya claro, en plan, pues mediante qué canales podemos conseguir el lead magnet de esa persona, ahora me gustaría, y bueno, y si sabemos un poco de qué forma tenemos que hacer el lead magnet, que sea breve, conciso y directo, sobre todo, ¿qué canales son ahora los mejores para conseguir el lead? Es decir, nuestra página web, en qué lugar Vale. debemos de poner el lead magnet. Porque yo recuerdo, Rubén, antes de que hables, de que enseñaste varios estilos de pop-up de la página web. Unos son más intrusivos que otros. Entonces, un poco me gustaría hablar, que, entre otras cosas, que hablaras también de eso, porque me gustó mucho esa parte de la clase, sinceramente. A ver, el tema de los pop-ups siempre entraña controversia, ¿no? Sí. Hay gente que es defensora de los pop-ups, hay gente que no es defensora de los pop-ups. Entonces, hay una cosa que no miente. Lo que no miente son los números. Y es que si tú tienes pop-ups, tu nivel de conseguir leads aumenta. Luego están pop-ups más intrusivos y menos intrusivos. Y es lo que yo diferencio ahí. Yo, por ejemplo, tengo pop-up cuando la persona intenta irse de una página. Entonces le aparece ese pop-up. Porque a mí lo que me molesta es que estoy navegando y a los 5 segundos ya me aparece un pop-up. Claro. Y luego también hay que diferenciar entre estar en ordenador y estar en móvil. Yo el pop-up, por ejemplo, en móvil, lo que hago es mostrarlo como una barra inferior, que no molesta mucho. Y en ordenador ya sí que lo pongo que se muestre en medio de la pantalla. Entonces, hay diferentes, al final cualquier herramienta, incluso el propio Elementor tiene ya su propia herramienta de pop-ups. ¿Qué hago yo ahí? Yo, por ejemplo, también en artículos, lo que hago es que cuando se vea en el ordenador el artículo, que el pop-up se muestre en la barra lateral. Así tampoco molesta la parte de navegación y visualización del contenido de la persona. Y si le llama la atención, realmente sí que era clic ahí. Pero pop-up yo sí que utilizo y sí que utilizaré. Lo que no utilizo son pop-ups intrusivos y de estos que te salen a lo mejor 2 veces en la misma navegación. Sí. El pop-up que has dicho tú que lo colocas lateral es muy importante, que según la gente vaya haciendo scroll, que el pop-up le vaya acompañando durante ese scroll. Que no, Correcto. que no se quede en la parte de arriba de la página web. Correcto. No es un widget como tal, porque no aparece al principio en la barra lateral, sino que aparece cuando tú le digas. Cuando, por ejemplo, cuando hagas, por ejemplo, ese lo tengo puesto cuando hace la persona un 30% de scroll sobre ese artículo. Aparece a la derecha del pop-up. Otro buen lugar de hacer una especie de pop-up es que si tienes unos artículos o una de las estrategias es crear un artículo específico para colocar ese lead magnet, también es, por ejemplo, lead magnet, un artículo sobre cómo hacer publicidad en Facebook Ads de clínicas dentales. Tú tienes un artículo creo que muy parecido, similar. Correcto. Pues también, si vamos a ir a ese público, en el artículo colocar un pequeño banner, ¿no? Eso es lo que se conoce, digamos, también que es como una técnica que se llama Content Upgrade, que lo que se basa es, tú identificas cuáles son los artículos tuyos que tienen más tráfico orgánico y que están obviamente relacionados con el servicio que tú quieres ofrecer y le colocas como un lead magnet al final dentro de ese artículo. ¿Qué consigues con eso? Pues colocas un lead magnet que está directamente relacionado con el artículo que está leyendo la persona y que está directamente relacionado con tu servicio o con tu producto de pago. Vale. Lo cual digamos que está todo en coordinación, porque al final otra cosa que veo un error a la hora de crear los lead magnet es que creas lead magnet los que te vienen a la cabeza. Pero eso es como hacer la casa por el tejado. Tienes que pensar primero cuál es tu modelo de negocio, cuáles son tus vías de ingreso y en función de ello crear un tipo de lead magnet que esté relacionado con ese modelo de negocio. Vale, de acuerdo. Entonces es que eso primero tiene que ser fundamental, el modelo de negocio bien establecido y que sea sólido. Eso es. Y después, pues ir empezando un poco a aplicar lo que estamos hablando aquí ahora. Eso es. Y al final, otro error que veo es que sí, todos sabemos que la lista de correos es muy importante para vender, pero cuando estás empezando, ¿qué pasa? Que no te conoce nadie. Entonces, tienes dos opciones. O haces que te conozcan o haces que te conozcan. Hay vías a corto plazo, hay vías a medio largo y medio y largo plazo. Las vías a corto, casi siempre hay que invertir en publicidad. Pero tú puedes invertir desde el primer momento que creas un proyecto, publicidad en Facebook y Instagram, que es al final de lo que vamos a hablar, para conseguir ya esas conversiones.
No tienes que esperar un mes para vender, como he leído muchas veces. No, primero tienes que generar contenido de valor durante un mes, luego tienes que demostrarles a tu comunidad que te pueden confiar en ti y después ya les vendes. No. La palabra contenido de valor ha hecho mucho daño en marketing, o al menos esa es mi apreciación. Porque además, ¿qué es contenido de valor para ti? Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una clínica dental en pleno centro de Madrid, ¿tú esperarías un mes a abrir la clínica para vender o venderías desde el primer día? Hmm, depende. Yo creo No, que en si serio. tienes una clínica, Yo desde el primer desde, día quieres pacientes. yo desde, si es en el centro de Madrid, yo abriría lo antes posible, ¿no? En Claro, plan, la cosa es, si tú tienes una clínica en el centro de Madrid, cada día pasan personas por ahí, ¿qué harías? ¿Te esperas un mes y a las personas que pasan por ahí les das contenido de valor? ¿O desde el primer día tratas de venderles? Es que una empresa no vive de likes, no vive de contenido de claro, valor, vive de clientes. Y para ya, tener clientes hay que vender. Con lo cual, hay que coger muy entre comillas la parte del contenido de valor. ¿Hay que ofrecer contenido de valor? Sí. ¿Hay que vender? Sí. ¿Se pueden hacer las dos cosas a la vez? Sí. exacto. Y tú has dicho una cosa muy importante, en plan que a veces no hay que esperar tantísimo tiempo para conseguir, pero tampoco hay que dejar las cosas por el último momento, porque lo que acabas de comentar me recordó a un comentario que vi yo en un grupo de Facebook de una chica que decía, en plan, que lo malo de Facebook, de Facebook Ads es que te tardan aproximadamente 24 horas, creo que decía, 24 horas en aprobarte el anuncio. Y eso a veces me hace perder la oportunidad. Y yo pensando, pero si tú, si se te ocurre poner un anuncio de un día para otro, es que ahí no vas a conseguir ya nada, porque no hay estrategia ni nada del estilo. Claro, al final tú puedes poner el anuncio, hay veces que tardan 6 horas, hay veces que tardan 1 hora y hay veces que tardan un Claro, día. Sí, eso es el problema. Hay veces que unos anuncios de remarketing me han tardado 2 días en aprobarlos claro, y le dejan ahí en el limbo. Pero claro, es que es lo que tú has dicho. Al final tú puedes dejar las campañas hechas, pendientes de aprobación, y ya cuando están pendientes de aprobación lo único que haces es activarlas, pero ya te las han aprobado. exacto, Pues exacto. activarlas y ya está. Entonces, lo importante es que tengas detrás una estrategia. Rubén, vamos a seguir un poco con el lead magnet. Creo que estamos enfatizando mucho en él, pero ya que de todos los consejos que nos has dicho anteriormente sobre lead magnet, ¿un lead magnet tiene hay una estructura perfecta o tiene que tener algún tipo de contenido sí o sí? ¿O eso depende un poco a quién te quieras dirigir o que quieras promocionar? No hay una estructura como tal exacta. Sí que hay, digamos que hay unas características que debe de cumplir, que es como lo que hemos estado hablando antes, que tenga un beneficio concreto, sea rápido de consumir, apunte al principal punto de dolor que tiene tu público objetivo o uno de los principales puntos de dolor de tu público objetivo. ¿Para qué? Para activarle esa necesidad, no activarle esa necesidad como tal, sino que se vea en la capacidad que tiene que arreglar la situación en la que está ahora mismo, ¿no? Ujú. Digamos que son unas características comunes entre casi todos los lead managers. Pero es que después hay tipos de lead magnet por negocios. No es lo mismo un tipo de lead magnet que voy a ofrecer para un negocio local, como pueda ser un gimnasio, que un lead magnet que voy a ofrecer para una escuela de formación, que un lead magnet que voy a ofrecer para una persona que ofrece un freelance, que ofrece servicios, o Ujú. una agencia de marketing, que para un e-commerce. Entonces, también después hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada negocio. Lo que hay que entender es que eso de poner un anuncio que vaya directamente a una página de ventas, o el producto es de compra por impulso o es Sí, difícil de que funcione. ¿Que hace años funcionaba? Sí, pero ahora mismo es complicado que funcione. Yo mismo cada día lo veo. Me encanta analizar los anuncios que hay y me encanta analizar sobre todo la parte de detrás, qué estrategia hay detrás. ujú, Y esta semana estoy viendo un montón de anuncios, supongo será ya para las agencias, intentar captar ya clientes para septiembre o para campañas de verano. Y veo que muchas agencias de marketing, hacen anuncios en Facebook e Instagram directamente a la página de servicios. Yo esto, por ejemplo, lo veo un error, porque una persona no te contrata a la primera vez que ve tu página de servicios. ya, ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de antes. En Facebook e Instagram son redes sociales, las personas no estamos en redes sociales con la disposición de comprar, a no ser que estemos ya en un nivel de conciencia alto y justamente nos muestren ese anuncio. Pero normalmente es que no sea en ese caso. Entonces, te estás saltando unos pasos previos, que es la creación, o mejor dicho, la promoción del lead magnet.
Has dicho algo muy importante, Rubén, de forma inconsciente, creo yo, porque aparte de todos estos consejos que seguramente ayudarán a muchas personas a la hora de enfocar sus anuncios en Facebook a través de Lead Magnet, es que aparte de estas pistas que estás dando a la audiencia, también te puede dar pistas la propia competencia de cómo lo está haciendo. El problema es que hay que coger con muchos, con pinzas lo que hace la competencia. Porque a Porque veces hace churros, ¿no? que tú puedas ver los anuncios de la competencia es sencillo. O sea, si están activos, tú puedes ver los anuncios de la competencia en Facebook y Instagram. Otra cosa es que la estrategia que esté haciendo sea la correcta o sea la más correcta. Yo, por ejemplo, no haría anuncios, si tuviera que ofrecer mis servicios como consultor de marketing o como especialista en Facebook e Instagram, no haría anuncios directamente a mi página de ventas o mi página de servicios, mejor dicho. Porque para mí estaría malgastando el dinero. Porque una persona no te va a contratar a la mínima. Pero sin embargo, si tú haces el lead magnet, le promocionas el lead magnet a través de Facebook, Instagram Ads, que después sí que hablamos de cómo hacer esa promoción, qué objetivos elegir, etc., lo que haces con esa persona es conseguir ya los datos de esa persona. Y ya lo puedes trabajar por Facebook y lo puedes trabajar por email marketing, porque al final se va a basar en cerrar por llamada de teléfono, seguramente, un servicio. Vale. Hay mucha gente que has dicho que, bueno, hay agencias que lo llevan directamente a la página de servicios y que no es lo recomendable. Un apartado recomendable sería a lo mejor mandarlo a una squeeze page. Correcto. Ahí normalmente los anuncios que veo Rubén, siempre... perdona, primero puedes explicar a la gente qué es una squeeze page, por si acaso. Sin problema. Digamos que hay muchas palabras en inglés, muchos términos, muchas palabras, pero al final una squeeze page es una página de destino, una landing, ya está. Pero el único objetivo de esa página de destino es conseguir los datos de esa persona. Es decir, es donde vamos a poner nuestro lead magnet, nuestro imán de atracción, nuestro contenido gratuito que ofrece una solución a esa persona, a ese problema, es donde vamos a alojarlo. ¿Para qué? Para que la persona deje los datos. Digamos que suelen tener un porcentaje de conversión, aunque esto también depende de si es tráfico frío o tráfico templado. Digamos que tráfico frío es a personas que no nos conocen de nada y tráfico templado son personas que ya nos conocen pero que todavía no nos han comprado. Entonces, por decir términos generales, suelen tener un porcentaje de conversión en torno al 30%. Digamos que 40% está bien y 50% aún está muy bien. Tú piensas, si de cada 100 visitas que lleves se registran 50, pues está muy bien. Entonces, eso es una squeeze page, una página cuyo único objetivo es conseguir los datos de esa persona. Vale. Entonces, ahora que ya la gente ya sabe que es una squeeze page, que hemos dicho que es más efectiva a la hora de meterla simplemente, de llevarlo a la página de servicios, ¿qué estructura tiene que tener una squeeze page para que sea realmente efectiva, Rubén? ¿Qué se te ocurre? Digamos que hay diferentes tipos de estructuras. En función del lead magnet que tú tengas va a ser una estructura u otra. En función, digamos, también de la calidad de tu lead magnet o del valor que prometes, también va a ser una estructura u otra. Imagínate que tú, por ejemplo, tu lead magnet es un PDF, un ebook o lo que sea, o unas plantillas, que también funcionan muy bien. En ese caso, lo ideal es que en un solo vistazo tú ya puedas ver toda la información que necesitas. Entonces, suele tener un titular, un subtitular, a la izquierda suele ser de forma gráfica el lead magnet, pues por ejemplo, si es un ebook, pues el ebook. Si son plantillas, pues plantillas. O un vídeo tuyo explicativo. Y a la derecha suelen haber los bullet points, ¿no? Pues beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, o punto 1, punto 2, punto 3, y un botón con una llamada a la acción. Digamos que ese es un tipo de estructura estándar. ¿Para qué? Para un tipo de plantilla, un tipo de lead magnet sencillo como un ebook, un PDF, plantillas, etc. Habla, perdona. Si te vas, por ejemplo, a otro tipo de lead magnet, como puede ser una masterclass, iríamos a un tipo de estructura también parecida. Irías a un titular, a un subtítulo, perdón. A la izquierda pondríamos un vídeo en el que tú explicarías de forma muy breve, 1 minuto, 2 minutos, como mucho, qué es lo que va a recibir esa persona si se descarga los datos. A la derecha, lo mismo que antes, los bullet points, los puntos, es decir, lo que va a aprender la persona si se descarga ese lead magnet, si deja sus datos. Luego, suele también tener una parte con imágenes de logotipos que hacen prueba social, al fin y al cabo, de pues he trabajado con o he aparecido en, ¿vale? Luego, te presentas a ti, un sobre mí, para que te dé un poco de autoridad,
vuelves a recordar lo que va a recibir esa persona, si deja sus datos, y otra llamada a la acción. Vale. Lo importante, Rubén, es que la squid page Puntos de fuga. no tenga ningún punto de fuga, ¿verdad? Porque hay gente que pone a lo mejor sus redes sociales y ahí ya la estamos un poco fastidiando, porque el único botón que queremos que toque es el de la llamada a la acción, ¿no? Correcto. No tiene que tener ni... Los únicos enlaces que tiene que tener es el de botón de llamada a la acción y abajo pues el típico de políticas de cookie, política de privacidad ilegal, porque estamos obligados a que estén todas las páginas. Pero ya está. No tienen ni que tener los botones a la izquierda de compartir en redes sociales. Nada. No tiene que tener el menú. No tiene que tener nada más. Las redes sociales. Nada. Absolutamente nada. Y en caso de que la persona que nos esté escuchando decida apostar, por ejemplo, con un vídeo explicativo tuyo, suyo, mejor dicho, que no sea un enlace a YouTube tampoco, claro. No. ¿Qué pasa? Lo ideal es ponerlo con Vimeo. Si puede ser, porque si tú vas a YouTube, digamos que haces clic en el botón de YouTube y se te va al vídeo y después pierdes ya esa parte, ¿vale? Pierdes ya, si se va a YouTube la persona, como que ya la pierdes de tu página, que es lo que no te interesa. Entonces, si está incrustado, pues mejor, que no se vaya a otra red social. Vale. Una vez que ya tenemos la squeeze page y la persona hace la llamada a la acción o incluso entró en la squeeze page pero se ha ido, ahí tenemos que atacarles con remarketing, ¿no? ¿O qué tipo de acción se tienen que realizar? En plan, que has dicho, Dios, logré que llegase hasta aquí, pero no terminó. Vale. En ese caso es cuando yo también pongo el pop-up de exit. Pop-up de se va a ir la persona, pues le pongo un pop-up de espera, antes de que te vayas, ¿estás seguro de que no quieres? Y la promesa de tu lead magnet. Y una llamada a la acción otra vez para ver si de esa forma consigues que no se vaya. Si aún así coge y se va, porque hay muchas veces que no es que no nos interese, es que a lo mejor no nos viene bien dejar los datos. Pues estamos por la calle, estamos caminando, estamos con los amigos y dices, luego dejaré los datos, y luego lo pospones, pero se te olvida. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es campañas de remarketing. Campañas de remarketing al final es tan sencillo como ir a Facebook y podemos elegir entre diferentes objetivos, ¿no? Para hacer campañas de remarketing. Normalmente los objetivos que suelen cogerse para ese tipo de cosas son 4. Alcance, tráfico, conversión y generación de clientes potenciales. Ya te explico este último por qué y cuándo lo utilizo yo para remarketing. Vale. La diferencia entre alcance, tráfico y conversión es muy sencilla y depende de cómo interpreta Facebook que va a mostrarle el anuncio a las personas. Es decir, si tú haces una campaña de conversión, Facebook lo que te va a buscar es a las personas más propensas a realizar esa conversión que tú le has dicho. Si tú eliges una campaña de tráfico, lo que va a hacer Facebook es buscarte a las personas más propensas a hacer clic en el anuncio. Y si buscas alcance, pues tratará de mostrarle el máximo número posible de personas. Yo he probado con los 3. Cuando el remarketing es a cantidad de personas pequeñas, no es un tamaño de público muy grande, me ha funcionado mejor con alcance y con tráfico. Antes me funcionaba, por ejemplo, mejor con alcance, porque además tú con alcance puedes limitarle la frecuencia. Puedes decirle, pues muéstrale a esta persona como mucho el anuncio 2 veces al día. Eso no lo puede hacer con tráfico. Últimamente me está saliendo mejor con tráfico. ¿Vale? Pues eso supongo que serán cambios que está haciendo Facebook, etc. Y después, imagínate que tú estás haciendo esas personas, esas campañas, y estás enviando el tráfico a esa squeeze page. Y ves que la squeeze page no termina de convertir. Ahí pueden ser 2 cosas, principalmente. Uno, que tu página de destino no convierta, es decir, que no esté enfocada a la conversión, que no tenga bien los elementos, que no tenga el copy bien hecho, o que tu lead magnet no sea lo suficientemente atractivo como para que la persona deje sus datos. Eso lo podemos mirar a través del porcentaje de rebote. Antes de cambiar el lead magnet, yo lo que hago es una campaña de remarketing con generación de clientes potenciales. Es decir, que el anuncio se muestre en Facebook e Instagram, ads, en móvil, y que la persona no tenga que salir a la squeeze page, a la página de destino, para poder conseguir el lead magnet. Si veo que con esa campaña de generación de clientes potenciales sí que estoy consiguiendo los leads, entonces lo que hago ya también es revisar también la página de destino. Pues que miro si está adaptada en móvil, que muchas veces es que no está bien el responsive en móvil. Miro la velocidad de carga, porque a lo mejor lo que le pasa es que no está cargando bien a nivel de velocidad de carga.
y si no, ya cambio el copy. Vale. Entonces, digamos que yo utilizo principalmente esos tipos de objetivos de remarketing. Vale. Antes de cargarse un poco el lead magnet o la squeeze page, primero analizas a través de remarketing a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Descarto las cosas que me van a llevar menos tiempo de probar, porque al final Ah, cambiar el lead magnet te llevaría bastante tiempo de volver a crear un tipo de lead magnet. claro, Lo que hago de esta forma es comprobar las cosas más rápidas para empezar a hacer descartes. exactamente. Entonces, aquí el resumen nos tenemos que podemos sacar en conclusión es en caso de cambiar X acción o realizar X acciones, realizamos las acciones más breves, ¿no? En tiempo. Y después, si Sí, eso vamos aumentando, las que nos vayan llevando una serie de tiempo ya más considerable. correcto, Vale. correcto. Rubén, para ir acabando, el email marketing también pues es una parte muy importante a la hora, bueno, de jugar, entre comillas, con Facebook Ads. Son Ujú. dos tipos de segmentos, por así, que se complementan muy bien. ¿En qué parte entra aquí el email marketing en todo este tipo de estrategia, Rubén? Mira, email marketing, por ejemplo, yo es una de las áreas donde más estoy profundizando últimamente durante este último año. ¿No? Yo, por ejemplo, me estoy formando también o me he formado con Isra Bravo, que tiene una formación en email marketing, y es una de las áreas donde que más me está gustando. ¿Por qué? Porque hay veces que Facebook te toca mucho las narices con los anuncios, que no te aprueban los anuncios, que límite de texto, no sé cuántos. Entonces, digamos que como estás más limitado en algunas cosas. Cuando tú ya estás trabajando con la parte de email marketing, salvo palabras así que pongas en el asunto que te puedan ir a bandeja promociones, Ujú. digamos que ya no entra en juego el algoritmo toca narices de Facebook, las políticas de Facebook ni las políticas de Google en ese caso. Ya. Entonces, tiene más libertad para hacer las cosas. Y no solo eso, el email marketing entra en juego en el momento que tú tienes los datos de esa persona. En el momento que tú tienes los datos de esa persona, ya tendrías que tener detrás una estrategia de email marketing. Ujú. Un error que yo veo a muchas personas que empiezan es que saben que es importante tener una lista de suscriptores, ya, como decían los americanos, el dinero está en la lista, Ujú. pero únicamente se ponen a trabajar la parte, en algunos casos, únicamente se ponen a trabajar la parte de captación de leads. Pero luego, ¿qué haces con esas personas? Únicamente les mandas una newsletter cada vez que escribes un artículo. Claro. Eso es un error. Eso es un error que además te está costando dinero, porque tú estás pagando una herramienta de email marketing. Sí. Y tú al final no tienes que mirar si una herramienta es cara o barata en función de lo que pagas, sino en función del rendimiento que te da. Tú puedes pagar 200 euros por una herramienta que te puede parecer caro, pero que esa herramienta te da 4.000 euros al mes. Tú puedes estar pagando 50 euros por una herramienta, te puede decir barato, pero es que esa herramienta después no te está dando ningún rendimiento. Entonces sería Entonces caro. sería caro. Entonces sería caro, claro. La percepción del valor es, digamos que es, hay una barrera ahí entre la percepción del valor, entre qué es caro y qué es barato, pues en Claro. función del rendimiento que tú le estés dando a esa persona. Exacto. Entonces, ¿en qué momento entra en juego? Pues en el momento en que tengas tú los datos de esa persona, ya tendrías que tener preparado como mínimo Ujú. por lo menos un autoresponder o una secuencia de 10 emails, 15 emails automatizados. Vale. Para que esa persona, sobre todo, pues no se vaya enfriando y se siga acordando de ti oye, Correcto. vaya aprendiendo cosas nuevas de ti también, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que también puedes trabajar la parte de objeciones muy bien con email marketing, de una forma mucho más abierta que haciendo anuncios. Puedes trabajar la parte de objeciones perfectamente. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Venga. Al final, la forma en la que yo entiendo el email marketing, o la que yo he aprendido, mejor dicho, es a través del entretenimiento, es decir, contando historias. Mm, ¿Vale? Es decir, yo trato de contar historias. Yo, por ejemplo, tengo una aplicación que es Trello, donde tengo asignados diferentes temas. ujú. ¿Vale? Pues si quieres después vamos a esa parte, que es al final de dónde sacar ideas para el Vale. email marketing. Pero yo tengo mi carpeta en Trello. Esa carpeta en Trello, cuando yo quiero saber sobre qué escribir una cosa, voy a esa carpeta y elijo un tema. Ese tema, además de que está en diferentes secciones en función de la idea que es, lo que trabaja son dos cosas. Una parte es el argumento de ventas, es decir, si yo quiero destacar un contenido en concreto, y otra parte son la parte de objeciones, es decir, si yo quiero ir eliminando esa parte de objeciones. Vale, te pongo un ejemplo de cómo he trabajado con email marketing una parte de objeciones. Volvemos al ejemplo de la escuela. Vale. Vale. Una objeción que pueda tener un alumno que está pensando si apuntarse a nuestra escuela o a otra escuela de marketing, ¿no? Es cuando estás en igualdad de condiciones, ¿qué haces que te decantes por una u otra? A veces es el profesorado, ¿no?
Entonces, hay muchas escuelas que lo que te dicen es que vas a tener profesores que trabajan en Samsung, en Amazon, en Coca-Cola, ¿vale? En todo ese tipo de empresas. Eso, a priori, para nosotros es un punto débil. Puede serlo, porque nuestros profesores no trabajan en Amazon, no trabajan en Samsung, no trabajan en Coca-Cola. Entonces, una cosa del email marketing es que tú puedes convertir los puntos débiles en puntos fuertes y puedes trabajar esa parte de objeciones de una forma sencilla. ¿Qué hacemos nosotros para transformar esa objeción en una fortaleza? Contar una historia. En ese caso, por ejemplo, conté la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno, con que te sepas un poco la historieta, sabrás que lo que hacía, que ganó todas las batallas, pero que lo que hacía era que tenía la capacidad de creo que la última batalla que hizo, una de las más famosas, él tenía un ejército de 35.000 personas y el ejército persia, que era de Darío III, era de 600.000. ¿Vale? Entonces está compitiendo 35.000 soldados suyos con 600.000 del ejército persa. A simple vista parece que mucha igualdad de terreno no hay, ¿no? Entonces, no. Eso está. Entonces, aquí lo que hago es alinear eso con las empresas como Samsung y Coca-Cola, con las empresas reales. Reales me refiero a la típica pequeña y mediana empresa o freelance que obviamente no tiene su presupuesto. Entonces, lo que le digo es que está muy bien tener un ejército persa con 600.000 soldados, que es lo que tiene Coca-Cola, Amazon, que son empresas que tienen presupuestos ilimitados, pero de qué realmente te sirve que te venga un profesor a contarte eso, que trabaja en una empresa que tiene un presupuesto ilimitado, cuando las estrategias que te cuenten seguramente no sean sencillas de aplicar a negocios que tienen un presupuesto de 1.000 o 2.000 euros al mes, en el bueno de los casos. ¿De qué te sirve realmente que te vengan esos profesores? Lo que realmente te importa es que te vengan a contar personas que están en el día a día en la batalla, ¿no? Y lo que te cuento ahí es que se puede competir con esas empresas con estrategia, que es lo que hacía Alejandro Magno. Y ahí después te cuento cómo lo puedes hacer. Entonces, fíjate que una cosa que a priori puede ser un punto débil, lo conseguimos transformar y hacerle ver a la persona, que, vale, sí, tienes razón, yo es que no trabajo en Amazon, es que tampoco trabajo en Coca-Cola, ni es mi objetivo. Entonces, claro, ¿qué me servirá a mí que me conten las estrategias que llevan a cabo ahí si después a lo mejor ni las voy a poder implementar yo? Claro, porque a lo mejor no van a ser viables para tu modelo de negocio, porque todos somos pequeños empresarios o pequeñas empresas. Ahí también le contaba el ejemplo. Nosotros somos una escuela al final pequeña. Nuestro presupuesto es limitado. Entonces no podemos hacer las mismas estrategias que hacen las universidades y escuelas de negocio con cientos y miles de alumnos. Tenemos que ser más creativos. Entonces lo que le cuento es que con poco presupuesto nosotros somos capaces de conseguir incluso más alumnos que universidades para un máster de marketing. Tú has dicho, Rubén, que te gusta mucho el tema de contar una finalidad a través de una historia. Es decir, sí, y sé perfectamente a través de vuestras clases que eso tiene una estructura. ¿Puedes explicarle un poco a la gente qué tipo de estructura se realiza? En plan, ¿cómo puedo yo, porque la gente estará preguntando, pero ¿cómo puedo estar yo, decir una historia de mi día a día a convertirla en algo productivo para mi audiencia? Vale, digamos que el email, igual que un anuncio de Facebook tiene una estructura, un email también tiene un tipo de estructura. Lo primero, obviamente, es el asunto. Si el asunto no te llama la atención, no vas a entrar. Vale, una vez estás en el asunto, tienes la primera parte del email. La primera parte del email, lo mismo. El objetivo de cada párrafo es que continúes leyendo el siguiente párrafo. Entonces, si tú ya vas directamente con un mensaje comercial, pues la persona va a abrir el correo, en el caso de que le llame la atención, va a ver que es comercial y lo va a cerrar. Si tú le cuentas una historia que le entretiene, ya vas a conseguir seguir esa parte del lector. Entonces, cuenta la historia en la primera parte y luego haces un gancho. Gancho es que lo que haces es vincular la historia con el producto que tú estás vendiendo y después le metes una llamada a la acción. Y después de la llamada a acción ya pones un postdata que refuerce la idea principal. Digamos que suele tener ese tipo de estructura. ¿De dónde sacar las ideas? Pues es lo que te he dicho antes. Yo tengo Trello y en Trello lo que hago es crearme secciones. Por ejemplo... Que sepas que te copié, ¿eh? Está bien, ¿no? Está bien. Yo, sí. el otro día, de hecho, lo de Alejandro Magno es un correo que he escrito esta semana porque no sabía qué escribir en email. Ahora he preparado la secuencia, me metí en Trello y dije, vale, tengo esta objeción y la tengo relacionada con esta película.
voy a ver cómo lo relaciono y lo pongo. Ya está, 30 minutos y he escrito el email. Yo lo que hice con Trello es que un día estaba viendo con mi pareja Naruto y vi una sección de Naruto y dije, brutal. Y paré al pausa y dijo mi pareja, ¿pero qué estás haciendo? Nada, nada, una cosa que me dijo mi profesor, que me explicó, y para el día de mañana cuando haga email marketing explicar esa sección de Naruto. Perfecto. Al final, ahí también tienes que tener una cosa importante. Si tú explicas algo de una película o de una serie, lo ideal o lo más recomendable es que tu público objetivo también vea esa historia Lea, ajá. para conectar mejor. Porque si no, Estén si tú leas, relacionados, ¿no? claro, si tú hablas de una serie, pero esa serie no la conoce nadie, es más complicado. Por eso hay que también conocer ese tipo de series, ese tipo de películas habituales que lee tu público objetivo. Pero al final lo que hago yo es, vale, ¿de dónde saco ideas? Yo saco un montón de ideas de películas. Pues en Trello me creo una carpeta que sea películas. Yo saco muchas ideas de series. Pues en Trello me creo una carpeta que sea series. Yo saco muchas historias de libros. Yo cojo, me creo una carpeta en Trello que sea libros. Yo saco muchas ideas de las preguntas que hacen los alumnos en clase. Me pongo una columna que sea preguntas a alumnos de clase. Del día a día, yo saco muchas ideas. Son conversaciones, cosas que ves en tu día a día, que lo que tienes que hacer es cambiar el chip. Tienes que ver la vida como una fuente de inspiración de ideas para correos. Sí. Entonces, esa columna se llama, o esa carpeta se llama Ideas Generales. Otro sitio donde saco ideas, cosas de la infancia. Cosas que puedas relacionar con la infancia, Recuerdos, ¿no? o cosas cotidianas que haya visto en mi día a día, o historias que haya contado Miguel en su día a día en clase. Entonces, la apunto también. ¿De dónde saco más ideas? De otros correos. Perfectamente puedes sacar ideas. Yo estoy suscrito a bases de datos que muchas de ellas no tienen que ver con marketing, pero te pueden venir a generar también ideas. Entonces, tú vas a ir, cada vez que te surge algo, lo que no tienes que hacer es, vale, ya me acordaré. No, ese ya me acordaré seguramente lo que vas a conseguir es que no te acuerdes de nada, ¿vale? De hecho, yo si me meto al Trello, para que lo... Y sobre todo muchas veces a nosotros, Rubén, nos suele llegar la inspiración de noche cuando intentamos dormir, ¿verdad? A mí muchas veces me sale la inspiración cuando me ducho y cuando salgo a correr. Cuando viene la sí, inspiración. ¿verdad? Eso es. Mira, otro caso son temas de actualidad. Los temas de la actualidad venden mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas algo de la actualidad, lo que hace esa persona seguramente también no haya visto eso. Entonces ya solo por la curiosidad ya te va a abrir el correo. Si tú lo recuerdas, el Satisfyer tuvo un momento de boom, ¿no? Entonces nosotros preparamos un correo que se llamaba las 3 razones del éxito de Satisfyer o algo así. Y fue uno de los correos más abiertos. ¿Por qué? Porque fue un momento en el que todas las cadenas de televisión estaban sacando el Satisfyer. Lo que nosotros fue aprovechar eso en nuestro beneficio. Genial. Los suscriptores, cuando ya tienes una base de datos, ellos mismos serán los que te pregunten cosas. Cada pregunta que te hacen es una idea que tú puedes generar. Rubén, ahora que estamos hablando de la estructura del email marketing, jugando también con Facebook Ads, estamos hablando también de dónde podemos sacar ideas. La gente que a lo mejor ve que haces contenido diario en email marketing o que le estás vendiendo cada vez que tienes un email, mucha gente se puede sentir molesta. ¿Cómo educamos a esa persona para que no se sienta molesta? Es decir, me imagino que antes le mandaremos un mensaje previo de lo que se va a encontrar en nuestros emails, ¿no? Sí, mira, al final el email marketing es tu casa. Entonces, como es tu casa, tú tienes que poner tus normas. La persona es libremente de aceptar las normas o no aceptar las normas. Si no le gustan esas normas, únicamente se tiene que dar de baja y no pasa nada. Yo entiendo que al principio, cuando empiezas un proyecto, que se te da alguien de baja duele, ¿no? Y después ya te acostumbras. Pero hay una cosa que se llama, para vender servicios, infoproductos, formación o cualquier cosa, yo siempre recomiendo tener 3 automatizaciones. En este caso, automatizaciones yo lo tengo con ActiveCampaign, ¿vale? Pero seguro que con otras herramientas también se podrán hacer esas mismas automatizaciones. Vale, la automatización 1 es la de entrega del lead magnet. Ya entramos en ellas. La automatización 2 es la de bienvenida. Y la de automatización 3 es la de cultivo de leads. La automatización 1, ¿por qué son diferentes automatizaciones? Muy fácil, porque si tú tienes diferentes lead magnets, no puedes mandarle el correo de bienvenida a una persona que ya estaba suscrita a tu base de datos, pero que lo único que ha hecho ahora es descargarse otro lead magnet diferente. Entonces,
Si los diferencias, es mucho más sencillo hacer esa diferenciación. Ujú. Entonces, el correo 1 es únicamente en el que le entregamos el lead magnet a esa persona. Vale. Luego viene la automatización de bienvenida, que yo tengo 2 correos ahí. Por ejemplo, tengo uno de bienvenida y uno que es una historia sobre mí, en el que le cuento el por qué estoy ahora mismo en donde estoy. Y en el correo de bienvenida, que es el primero de la automatización de bienvenida, lo que hago es poner las normas, digamos, las normas de mi comunidad. Yo ahí le digo, le puedes decir desde la frecuencia en la que vas a mandar los correos. Fíjate, te voy a mandar un correo cada 2 días, o 2 días a la semana, o cada día, o escribo mucho, si no te quieres mojar. Escribo con mucha frecuencia. Hay semanas que te mandaré un correo todos los días, hay otras que a lo mejor menos, ¿vale? Si no te mojas. Y también le dejas claro que en cada correo le vas a vender. Son emails de venta. Eso hace muy bien lo que has dicho Isra Bravo, ¿no? Que lo manda diario y dice, antes de cuando te inscribes a su newsletter, tal, hey, yo te voy a vender todos los días. Entonces ya te está dejando claro lo que va a hacer Correcto. contigo. Yo a diario no lo tengo. Yo lo que tengo es una automatización de 15 correos y Ujú, después cuando pasan, que es la automatización 3 que te he dicho, cultivo leads, ujú. cuando terminan esa tercera automatización, lo que hago es ponerles una etiqueta y le digo lead cualificado. Entonces ya va a mi newsletter y en la newsletter ya recibo un correo en función de la frecuencia que yo le he dicho. Vale. Y el tema para, ahora que estamos hablando del tema de la segmentación, una cosa interesante también a realizar en email marketing es que cuando una persona, por ejemplo, compró ya tu curso o tu servicio, pues no mandarle esos mensajes de intentar convencer a esa persona para que se inscriba, porque dirá, pero hombre, ya me he inscrito, ¿por qué me estás mandando esto? A veces ocurre esas cosas, ¿no, Rubén? Ahí entonces serían faltan 2 automatizaciones, que es como por ejemplo lo tenemos en el máster. Nosotros tenemos una automatización en el máster que cuando la persona te solicita información sobre el máster, pues te entra en una secuencia de un email diario con 50 correos. Hay 50 correos y le llega uno diariamente diferente. Vale, ¿qué pasa cuando la persona se inscribe al máster? No vas a ir recibiendo el resto de la secuencia. Imagínate que te manda o te compra o se inscribe en el correo 10. No va a recibir los otros 40 correos que le faltan, ¿no? Ya, ya. Entonces, lo que hacemos ahí es una automatización de los compradores. ¿Vale? Pues me has comprado, sácame de esta automatización y méteme en la automatización de bienvenida al programa. Ujú. Y le das la bienvenida al programa. Y ya lo vuelves a meter en la newsletter, por ejemplo. Vale. Rubén, podríamos seguir así durante horas y horas, sinceramente. La verdad es que esto es un tema que tiene muchísima chicha, tiene muchísimo contenido, tiene muchísima estrategia detrás. Eh, yo creo que hemos intentado aclarar a la gente un poco qué procesos y qué vías tienen que realizar o qué opciones tienen a la hora de poder elegir este tipo de estrategias. Espero que les haya gustado porque no quiero alargar. Imagínate, os voy a decir ahora una cosa a los demás. Yo en la escuela de marketing a web son clases de 4 horas y esto se ha dado y en 4 horas aún así te quedas con intriga de saber más, pues imagínate de todo lo que el potencial que tiene la verdad el email marketing, el, el Facebook Ads, al Facebook Ads final. también y el email marketing, todos esos tres conjuntos tienen un potencial tremendo, la verdad. Entonces, yo ojalá que os haya servido lo máximo posible. Rubén ha dado unos contenidos y una serie de consejos que para mí han sido brutales. Aún de haber visto las clases, lo estaba escuchando y era como si fuese la primera vez, porque todo esto tiene una chicha tremenda. Entonces, Rubén, no sé si quieres dar así a lo mejor un último consejo o... No, al final creo que hemos hablado de todo y lo que hemos hablado es de Facebook Ads. pero porque es realmente Facebook Ads, si no hay una estrategia detrás, no, es difícil Claro. de que funcione. Pero tú tienes que ver una cosa. Hace poco salió una noticia que Facebook Ads va a sacar su propia herramienta de email marketing. Porque Mm, al final lo que quiere hacer es evolucionar a un CRM. Una parte donde puedes gestionar prácticamente todo tu negocio. ujú. Esa, para que veas la importancia que tiene también esa parte de combinar Facebook Ads más email marketing. Puede ser una combinación muy interesante. El tema ese
está claro, nos faltó Facebook Ads, lo que pasa que no queremos alargar ya mucho más la cosa porque sé que tenéis cosas que hacer y puede ser temas muy tediosos, etcétera. Pero si os gusta y veo que tiene buena aceptación el vídeo, pues si Rubén está encantado, pues repetiremos y nos centraremos más en el tema de Facebook Ads. Sin Eso ya está de problema. vuestra mano, ¿vale? Os lo dejamos ahí. Porque claro, hemos hablado del lead man, hemos hablado de email marketing y nos quedó Facebook Ads. Entonces, bueno, esto hace entender un poco la complejidad y toda la chicha que tiene este proceso. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo de YouTube los medios sociales en los que está Rubén presente, para que lo conozcáis mejor, para que podáis preguntarle lo que sea relacionado con la materia en la que se le dedica. Y nada, así podéis hablar con él tranquilamente. Rubén, en serio, te lo repito otra vez, como te dije por privado, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que el tiempo es un bien muy preciado y que tú hayas decidido apostar tu tiempo en esta entrevista dice mucho de ti, sinceramente. Ya Muchas sabes, gracias. nada, Alejandro, ya sabes que puedes contar con nosotros para lo que necesites. Así que Dale. no te preocupes, yo encantado de haber estado aquí contigo. Pues muchas gracias. Y nada, gente, si os ha gustado el contenido y la forma en la que se expresa Rubén y habla, pues él también es profesor de la Escuela de Marketing and Web, así que también os dejaré aquí el enlace también de la web de la escuela para que le echéis una ojeada. Y nada, si tenéis temas para, o si queréis empezar el mundo del emprendimiento, pues o profundizar muchos temas de profesionalización, yo creo que es un buen lugar. Yo he aprendido mucho y nada, esto no me lo está pagando nadie, lo estoy diciendo ya así, que os estoy viendo en plan, ala, este ya está afiliado. No, 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 no. Yo salí de ahí contento, la verdad, y bueno, ya ves que aún sigue Rubén y gente como él apostando en ofrecer contenido a mi comunidad y la verdad es que te lo agradezco un montón, Rubén. A ti, Alejandro, a ti por la Bueno, invitación. pues con esto nos vamos, gente. Ya sabéis, si tiene mucha aceptación el vídeo, pues miraré de hablar con Rubén, en plan, Rubén, esta vez nos centramos en Facebook. Sin problema. Vale, Rubén, pues venga, cuídate mucho y un abrazo enorme. Nos vemos por Galicia. Venga, chao. Adiós.